El segundo ejercicio de análisis de julio de 2023 nos dan una función definida entre 0 y más infinito, a r, de la siguiente manera: f de x igual a x por el logaritmo al cuadrado de x. En el apartado A nos piden que calculemos los extremos relativos. Evidentemente, lo que tenemos que hacer para calcular los extremos relativos es derivar y ver cuándo se anula. Pues, por tanto, pasamos a derivar la función. La derivada de la función sería derivada del primero de x, que es 1, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, que sería regla de la cadena, 2 veces logaritmo neperiano de x por 1, un poquito más arriba, por 1 dividido por x. O lo que es lo mismo, logaritmo neperiano al cuadrado más 2 logaritmo neperiano de x. Para ver cuándo se anula, lo que tenemos que hacer es igualar, vamos a sacar factor común logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x más 2. ¿Cuándo es 0? Logaritmo neperiano de x es igual a 0 si x es igual a 1. Por tanto, ya tenemos un primer valor, un posible extremo. Y por otro lado tenemos logaritmo neperiano de x igual a menos 2. Aplicando la definición de logaritmo, o sea, logaritmo en base a de b es c, si y solo si b es igual a elevado a c. Por tanto, logaritmo, en este caso, logaritmo en base e de x es igual a menos 2 si x es igual a e elevado a menos 2. Por tanto, x es igual a e elevado a menos 2. Y estos son los posibles extremos. Estos son los posibles extremos. Y ahora vamos a ver qué tipo de extremos son. Para eso tenemos que hallar la segunda derivada. Hallamos la segunda derivada. Sería derivada de la primera, que sería 2 logaritmo neperiano de x por 1 dividido por x más 2 dividido por x. O lo que es lo mismo, 2 logaritmo neperiano de x más 2 dividido entre x. Y ahora vamos a sustituir estos dos valores. Si sustituimos la segunda derivada, el 1, obtendríamos 2 por logaritmo de 1, que es 0. 0 más 2, 2, dividido por 1, que sería 2. Lo importante es que es mayor que 0. Y por tanto tendríamos un mínimo. Ahora vemos en qué punto está. ¿Cuál es la coordenada ahí? Y la segunda derivada, si sustituimos e elevado a menos 2, sería 2 logaritmo neperiano de e elevado a menos 2 más 2 dividido e elevado a menos 2. E elevado a menos 2, vamos a ponerlo en la explicación aquí, logaritmo neperiano de e elevado a menos 2 sería logaritmo de una potencia, pasamos el exponente delante del logaritmo y esto vale 1. Por tanto, sería menos 2. Sería menos 2 por 2, menos 4 más 2, dividido e elevado a menos 2. Sabemos que el denominador es positivo, por tanto esto es negativo. Y tendríamos entonces un máximo. ¿En qué puntos? El mínimo tendríamos en el 1, y ahora sustituyo el 1 en la función, no la derivada, evidentemente, en la función. Entonces el logaritmo de 1 es 0, por 1, 0. Si sustituyo e elevado a menos 2 en la función, tendría el punto e elevado a menos 2, y la coordenada ahí sería e elevado a menos 2. Ya hemos visto que el logaritmo de e elevado a menos 2 es menos 2, que al cuadrado sería 4. Y esta sería las coordenadas. Esta coordenada, para ponerlo matemáticamente correcta, tendríamos que ponerlo 4 por e elevado a menos 2. Y este sería el máximo y el mínimo de la función.
En el apartado B nos piden que demos los extremos absolutos. Por tanto, vamos a estudiar el crecimiento de la función. Si nosotros estudiamos el crecimiento de la función, tenemos que la función va de 0, donde se anula sería e elevado a menos 2, el 1, hasta el más infinito. La función entre 0 y e elevado a menos 2, logaritmo neperiano de x más 2. El 0,1 sería un número negativo, pero muy pequeño, por tanto sería negativo, y este sería negativo, por tanto es positivo. La función aquí crece. Por ejemplo, si sustituyésemos el 0,1, podemos hacer con calculadora y sale que crece. Entre e elevado a menos 2 y el 1, si sustituimos el 0,9, este está muy próximo a 0, más 2 es positivo, y 0,9, como es más pequeño que 1, nos dará negativo. Por tanto, positivo por negativo, negativo. Y después del 1, por ejemplo, podemos estudiar el 10, logaritmo de 10, positivo, y entonces positivo por positivo es positivo. Por tanto, la función crece en e elevado a menos 2, decrece en e elevado a 1 y vuelve a crecer a partir del 1. Vamos a estudiar si tiene asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito. Por tanto, límite cuando x tiende a más infinito de la función de x logaritmo neperiano de x al cuadrado sería infinito más infinito por infinito, infinito. Por tanto, no tiene asíntota horizontal, por tanto tiende a infinito. Esto significa que no hay máximos absolutos. Podría tener mínimo absoluto como x pertenece a 0 más infinito, es positivo. Y como logaritmo neperiano está al cuadrado, siempre es mayor o igual que 0. Eso significa que f de x siempre es mayor o igual que 0. Como tenemos un mínimo en el punto 1, 0, eso significa que f de x tiene mínimo absoluto en x igual a 1. Por tanto, no tenemos máximos absolutos, pero sí tenemos un mínimo absoluto en x igual a 1, que es el que nos había salido anteriormente.